No hay ninguna duda de la importancia que tiene la educación en el futuro de nuestros hijos, pero esta responsabilidad de alguna manera tenemos que asumirla los padres, que tenemos que saber qué significa educar, que tenemos que saber cómo vamos a educar a nuestros hijos, que tenemos que saber hacia dónde, que tenemos que saber qué es lo que vamos a enseñar y cuál es la manera de enseñarlos. Y esta responsabilidad no podemos confiar nada más que en nuestra intuición. Claro que sí, que nuestra intuición es importante, claro que sí. Cuando un bebé nacía, hace 50 o 60 años, la madre se preguntaba, ¿y cómo voy a saber si llora de hambre, de frío, porque le duele algo? Y el pediatra decía, tu corazón te va a decir, guíate por tu intuición, y tu intuición te va a decir por qué llora. Y bastaba con ese consejo, la intuición la mayoría de las veces era suficiente. Bueno, hoy no es suficiente. Hoy los niños tienen el estímulo que le da nuestra educación en la casa, pero también la televisión. Y también los estímulos que vienen desde todos los lados, y la prensa, y tantas cosas que la sociedad de alguna manera deja en ellos, que nuestra educación, lo que nosotros sepamos o no de educación, empieza a ser de verdad muy importante. Cuando pensamos en esto, deberíamos pensar entonces en qué cosas debería enseñar una familia, ¿no? Porque en realidad esta es una responsabilidad bastante grande para asumir, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que uno debería de verdad enseñar y de verdad aprender para poder enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos tienen, por supuesto, como tenemos nosotros, como tenemos todos, muchas necesidades, claro que sí. Y entonces nosotros vamos a tener que hacernos cargo de estas necesidades. Pero cuidado con esta historia de transformarnos en estos padres que, con la mejor intención, porque no hay mala intención, con la mejor intención, dedicamos casi todo el día a trabajar. Y entonces trabajamos 12, 14, 16, a veces más horas por día, papá y mamá. Y trabajan todo el día, todos los días. ¿Por qué? Para que a tu hijo no le falte nada. Loable intención. Pero ¿qué pasa si después, para que a tu hijo no le falte nada, le falta papá y le falta mamá? ¿Qué pasa si en realidad le falta lo único que no debería faltarle a ningún niño? ¿Cuál es la inversión que hemos hecho, no? Trabajamos para que no le falte nada y resulta faltándole lo único que no debería faltarle. La verdad es que a veces equivocamos este rumbo, ¿no? Y lo equivocamos porque la sociedad de consumo nos ha entrenado en una dirección que es equivocada. Y que no sería tan grave si no fuera porque trabajar así y desde este lugar y con esta mentalidad genera la idea en tu hijo de que en realidad esto es lo más importante. Si tú trabajas todo el día pero nunca estás con tu hijo, si tú trabajas todo el día para que no le falte nada pero le faltas tú, tu hijo asume, se da cuenta, decide que lo importante es el dinero que tú ganas y no el abrazo que le das. Porque si tú le dedicas más tiempo al dinero que ganas que al abrazo que le das, tu hijo concluye que eso es lo importante, que lo importante es el dinero que traes. ¿Y por qué hemos llegado a pensar esto que es tan absurdo y tan terrible, no? Déjenme que yo se los muestre en un ejemplo para que se lo acuerden de alguna manera que sea un poquito más gráfica, ¿no? La sociedad en la que vivimos nos ha entrenado y enseñado que hay que tener para poder hacer. Porque si tú no tienes, no puedes hacer. ¿Cómo podrías hacer algo si no tienes con qué? Tienes que tener para poder hacer, dice la sociedad. Y tienes que hacer si quieres tener. Si quieres ser alguien en la vida, tienes que hacer. Hacer para poder ser. Tienes que tener para poder hacer y tienes que hacer para poder ser alguien en la vida. Y esto es lo que la sociedad nos enseña. Y como la sociedad nos enseña esto, entonces nos hemos dedicado todo el tiempo a tratar de tener más. Tener más para poder hacer más, para poder ser más, mejores. Sin embargo, esta historia que nos ha enseñado la sociedad de consumo en la que vivimos, esta es mentira. Es mentira. Porque la relación entre estas cosas, hacer, tener y ser, la relación entre estas cosas existe, pero el orden no es ese. Este orden es un orden absolutamente perverso porque está invertido. La verdad es que, si lo pensamos seriamente, tú deberías ocuparte de ser quien eres.
Porque solamente si eres quien eres, puedes hacer lo que te corresponde. Y cuando tú haces lo que te corresponde, lo que tienes es consecuencia de lo que haces. Y cuando lo que tienes es consecuencia de lo que haces, entonces te pertenece de verdad. Cuando en realidad tienes, a consecuencia de lo que haces, eso que tienes es tuyo y te corresponde. Cuando te das cuenta de esto, pones el acento en el ser para poder hacer y en el hacer para poder tener. Esto es bastante sencillo de decir, pero en la realidad cotidiana no sucede así. Y como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Que nosotros educamos a nuestros hijos de alguna manera en la idea de tener. La sociedad en la que vivimos educa para que nuestros hijos tengan. Y durante muchísimos años, y por suerte esto está cambiando en el mundo, y por suerte ustedes están aquí por eso, porque esto está cambiando en este momento, durante muchísimos años las escuelas del mundo, las universidades del mundo, que en general son esclavas del sistema al que pertenecen, ha educado a sus hijos para que sean capaces de tener cada vez más. La educación formal de los últimos 100 años está centrada en entrenar a los niños para que sean exitosos, pero no para que sean felices. Y exitoso significa tener más cosas. Pero tener más cosas no es importante, no es lo más importante. Da un poquito de luz, por favor. Cuando educamos para tener, estamos violando y transgrediendo lo que es importante verdaderamente. Dame luz en la sala. Estamos violando lo que es más importante. Piénsalo de la siguiente manera. Casi todos los que están aquí son padres y madres de familia que van a hacer o no van a hacer este curso, pero son padres y madres de familia, ¿verdad? Entonces yo les hago una pregunta para que me contesten con sinceridad. ¿Me das un poquito de luz en la sala, por favor, Miguel Ángel? Gracias. Ahí está, gracias. Les hago una pregunta porque quiero de verdad saber si estamos de acuerdo en esto. Padres y madres que están aquí, yo quiero que me digan qué es lo que quieren de sus hijos. ¿Qué quieren de sus hijos? Yo quiero saber. Que sean felices, muy bien. Muy bien. ¿Hay algo más importante que ese deseo? ¿Alguno de ustedes tiene un deseo más importante de que sean felices? Después viene lo demás. Después viene que tenga una carrera, después viene que se case bien, después viene que tengan hijos, después viene que sean lindos y guapos, y después viene que aparezcan en televisión, y después que sean famosos y conocidos, y después. Pero el primer deseo de todos los padres y de todas las madres del mundo es que los hijos sean felices. Este es el primer deseo. Y es el primer deseo con toda justicia, porque es y debería ser el primer deseo. Pero sin embargo, nuestra educación no conduce a esto. La verdad es que hasta hace muy pocos años, ninguna escuela del mundo, o casi ninguna escuela del mundo, tenía un entrenamiento verdadero en inteligencia emocional. Hasta hace pocos años, de verdad, ninguna escuela se ocupaba de enseñarle a nuestros hijos las cosas que tenían que ver con esta idea de ser felices. Sí, les enseñaban matemáticas, negocios, las universidades capacitaban a nuestros hijos a que sean más competitivos. Y se argumentaba la peor de las historias, ¿no? La historia avalada por una cosa siniestra que se llama la sana competencia. ¿Saben qué? No hay sana competencia. La sana competencia es mentira. Por lo menos en mi opinión. Es mentira. No hay ninguna competencia que sea sana. No hay que educar a los hijos para competir. Eso es basura. Eso es entrenar para la rivalidad. Eso es entrenar para el rencor. Eso es entrenar para el odio. Eso es entrenar para la guerra. La competencia no es un buen consejo. No es el lugar. No se trata de ser mejor que nadie. No se trata de competir. Y sin embargo esto estaba metido en nuestra educación con la mejor intención. Mi mamá era una persona bellísima. Yo creo que la mujer más buena que he conocido en mi vida. Pero mi mamá venía con una impronta cultural, ella había aprendido cómo había que ser para ser madre. Y entonces yo vine un día de la escuela, había tenido prueba de matemáticas y mi mamá me estaba esperando. Me dijo, ¿cómo te fue en la prueba? Y yo le dije, bien mamá, me saqué 8. Y entonces ella me dijo lo que venía, la pregunta razonable, que era, ¿y cuánto sacó Santiago? Santiago era mi compañero de grado, se sentaba acá al lado mío, ¿no? Y yo me di cuenta rápidamente que en realidad mi nota dependía de cuánto se hubiera sacado Santiago. Porque si Santiago se había sacado 10, mi mamá me decía, tienes que estudiar más, hijo. Y ese fin de semana yo no salía porque me tenía que quedar estudiando. Pero si Santiago se había sacado un 6, esa tarde yo iba al cine. Literalmente.
Y yo no era muy listo, pero la verdad es que me di cuenta rápidamente que había dos maneras de ir más al cine. O me quedaba todos los fines de semana estudiando, o conseguía que a Santiago le fuera mal. Con lo cual empecé a esconderle la prueba, a cambiarle las preguntas, a soplarle las respuestas mal a propósito para que sacara mala nota. Lo cual en la escuela es gracioso, pero en tu trabajo de todos los días no, ¿eh? Cuando tú vas a tu oficina y el que se sienta al lado tuyo está tratando de ver cómo hace para que sea el aumento del sueldo sea para él y no para ti. Cuando tu compañero de trabajo trata de que te vaya mal para que haya más dinero para él, o trata de llevarse el crédito de las cosas que se hacen bien porque es el que quiere tener el aumento o el ascenso, entonces no es más gracioso. Entonces se vuelve la miseria humana. Y esa miseria humana es resultado de una educación generada desde el lugar de la competencia.